Bonavista, que había surgido a finales de los años 50, en el año, se suele situarse los orígenes en el año 59, es un barrio que surge, podríamos decir, de forma más o menos espontánea, a partir de la enorme cantidad de gente, sobre todo de Andalucía y de Extremadura, que vienen a instalarse aquí en Tarragona, porque aquí se estaba empezando a desarrollar, entre otras cosas, el polígono petroquímico, o sea, del sur, y ya a finales de los años 60 se construye la empresa DON, se construye ICUA, después VAS, bueno, hay una demanda importantísima, o sea, de mano de obra, y entonces viene una enorme cantidad de personas de otras regiones, especialmente, como decía, de Andalucía y de Extremadura, en busca de una vida mejor y de un trabajo. Pero claro, el problema es que en ese momento en Tarragona no hay viviendas suficientes como para asumir a toda esa enorme cantidad de gente, y inicialmente muchos de estos se instalan en las barracas del río Francolí y de Entrevías, y de ahí es donde surge este barrio. Gente humilde, gente que era trabajadora, que vio las deficiencias que habían pasado después de la dictadura, bueno, seguía la dictadura de Franco, con los servicios de gente que se tuvo que ir de sus pueblos para intentar ganarse la vida aquí en Cataluña. Vieron que llegaron aquí y se encontraron pues barrios que no tenían servicio de ningún tipo. La gente, para salir, o sea, de las barracas, empiezan a instalarse aquí. Todos estos terrenos que son hoy, o sea, Bonavista, son parcelados, se empiezan pues a vender por parcelas y surge este barrio. Empiezan a surgir casas, o sea, inicialmente son viviendas pequeñas que se construyen prácticamente de la noche a la mañana, son en la mayoría de los casos autoconstruidas, pero el problema es que en pocos años en Bonavista hay ya instaladas a mediados de los años 60 varios miles de personas, multitud de familias, pero el barrio carece absolutamente de todo. No hay alumbrado público, no hay agua corriente, no hay alcantarillado, las calles no están urbanizadas. A Bonavista encara mancaven moltes infraestructures, no? Carrers sense asfaltar, a l'enllumenat públic, jo diria que inclús carrers sense aigua corrent. Clavegueram estava més estès, però, ostres, hi havia zones de Bonavista que estaven com al principi pràcticament. Les cases fetes pels mateixos veïns, però no... I a nivell cultural i d'infraestructura no hi havia res. El camp de futbol municipal no existia, s'aprofitava un camp que tenia l'escola de Joan 23 i que hi havia? Pues hi havia una escola amb baixos comercials i l'escola nova no s'havia, la roja que diuen ells, l'escola de totxo rojo, no s'havia fet. Estava Joan 23, que era una escola privada de l'església, ni centre cívic, ni centre social, res. L'associació de veïns que feia una mena de centre cultural. Bueno, sí que hi havia el centre social de la Caixa de Tarragona, la Caixa d'Estalvis, que ho portaven dos treballadors socials, interessant perquè una feia treball comunitari, que curiós, no? I un altre assistent social, la Tere Forés, Tere Forés feia el treball comunitari i l'altra treballadora feia el treball d'atenció primària, atenció a les famílies i tal. El día que yo vine aquí, pues
faena teníamos para podernos mover, porque por la parte baja ahí se formaban unas lagunas tremendas y eso se quedaba prácticamente aislado. Sí, sí. No había ni servicio de luz, no había agua corriente, no había asfalto, no había cerado, no había nada. El servei d'autobusos era molt deficitari, rebia queixes quasi cada any, no solament de Bonavista, sinó dels altres barris, d'irregularitats, accidents. Diverses vegades va caure a l'autobús com es diu, el pont del Francolí a baix i per sort no va morir ningú, no? Però bueno, era un desastre, eren concessions privades de diverses companyies. Llavors, ells demanaven un transport públic, per començar, no? Transport públic, que no es va aconseguir fins a la democràcia. I més regularitat, més consonància amb els horaris dels obrers, perquè els obrers començaven a treballar a les 4 a les 5 i a partir de les 5 o les 6 no hi havia autobusos. El autobús que venía era una empresa de la Canonja, no dejaba a todas las personas en la orilla de la carretera allá abajo y entonces de allí tenía que cada uno que venirse a su casa. Hi ha un article d'un jove d'aquella època de l'associació de veïns de Torreforta que parla dels feretrobuses, perquè nos llevan allí como en féretros, ¿no? Atocinados, como... És molt maco aquest article, està molt ben escrit i molt satíric. El boicot a los autobuses no surge, o sea, porque sí, sino que hay detrás un cúmulo de reivindicaciones por conseguir en el barrio los más elementales servicios. La clave está en por qué eso se produce en Bonavista y no se produce en Torreforta o no se produce en San Salvador o no se produce ese boicot en el resto de barrios, ¿no? Y ha explicado un poco, o sea, las razones, porque aquí había un movimiento social y reivindicativo muy importante, llevado por las propias necesidades del barrio. Va ser com detonant, això. La gent farta de demanar millores pel barri, infraestructures, escoles, sanitat. No hem parlat de la sanitat. Tenien una quadra com sanitat, un cap sanitari penós, no? Un metge per 15.000 persones, on s'ha vist, ni al tercer món, no? Llavors, bueno, espontaneïtat sí, però el 90% va ser organitzat per polítics no professionals, perquè polítics professionals hi havia, polítics clandestins de comunistes, d'anticapitalistes, de l'MC no existia llavors a Tarragona, de la OIC i tal, i que a base de convèncer la gent, perquè aquí hi ha un treball, com ells eren també veïns, tenien que parlar amb la gent, amb els comerços, per explicar la importància de que això sortia bé, el boicot. Por sí solo no es la subida de esa peseta la que provoca eso, sino que aquí hay un caldo de cultivo, se cruzan intereses políticos por parte de sectores o sea, de la izquierda. La gent pot pensar que això va ser espontani, bueno, té un cert grau d'espontaneïtat cívica, tot el que vulguis, però la major part era d'organitzacions que ja existien, com el PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, plataformes anticapitalistes, que tenia uns quants militants al barri, que eren més radicals, en el sentit de més d'acció directa, contra les policies, i l'associació de veïns. L'associació de veïns no podia dir-ho tan obertament, per això utilitzava els partits polítics, que eren clandestins, sindicats com comissions obreres, evidentment, també estaven donant suport, i res més. O sigui, no pensem que hi havia... Després, a títol personal, sí que la gent del barri es va mobilitzar, clar. Inicialmente no es secundada de una forma absolutamente mayoritaria, sino que a lo largo de cuando se produce lo que podríamos llamar un boicot, o sea, total, es a partir del tercer o cuarto día de la huelga. Había que ayudar y había que movilizar y había que tratar de que la gente, que estaba bastante animada,
no se desmoralizaran. Y eso nos llevó a que la huelga durara entre 16, de 15 a 18 días de que duró la movida. Sí, sí, sí. La empresa quería subirlo, como la empresa era privada, que no es como ahora que es municipal, porque era de una empresa de La Canoja, que era Gasol, pues claro, ellos no querían intervenir porque era privada. El moviment veïnal, sobretot en aquella època, tenia un repertori, per dir-ho d'alguna manera, d'accions que podien fer. Des d'un tallar la carretera nacional de València, que anava a Tarragona, que era l'única comunicació que tenia Bonavista amb el centre. No hi havia Camp Clar, no existia Camp Clar, ni els carrers interns que avui comuniquen Torreforta, Tarragona, Bonavista, Camp Clar. Llavors, era una carretera nacional. Tallar-la, protestar, fer vagues de fam, anar a l'Ajuntament a queixar-se, uns quants, perquè la policia els impedia. Hi havia un repertori molt ampli. I una cosa era el boicot. Boicot és boicotejar un producte, en aquest cas el producte és el transport públic, però aquest boicot va tenir tant d'èxit que es va convertir en una vaga majoritària d'un barri. Y para eso te esta trascendencia. Los pocos que tenían vehículos pues llevaban a la gente a los puestos de trabajo a Tarragona y así se fueron repartiendo. Con un 600 que yo tenía recién compradito, de segunda mano, y preocuparme de que las personas que tenían que ir a sus puestos de trabajo pudieran llegar. Y claro, en aquella fecha aquí coches había poquísimos. Pero si había algún vecino que quería relacionarse con las personas que tenían que ir a trabajar, también lo hacían por su cuenta. Y de aquella manera pudimos solucionar un poquito los problemas de aquellas personas que querían ir a su puesto de trabajo. El boicot era intern al barri i de buses que sortien i entraven, però la gent tenia que seguir treballant, no era un boicot de las fábricas también. El barrio se volcó en la participación y cuando se montaban asambleas en las 4 esquinas, ahí el PSUV dio, digamos, la consigna, digámoslo de esa manera, de que se dejara intervenir a los jóvenes. Porque había unas chicas y un grupo de cristianos por el socialismo, encabezado por un tal Camaño, y a estos se les dio todas las oportunidades para que ellos fueran los que llevaran el tema de las asamblearias. Yo cuando se produce el boicot a los autobuses, yo tenía 18 años y era el responsable de juventud en la asociación de vecinos. Entonces, o sea, mi papel pues, fue el mismo que el que acabó desempeñando casi todo el barrio, que fue el de boicotear, denunciar y sumarme al boicot a los autobuses, como acabó haciendo prácticamente todo el barrio. El sindicato se estaba gestando en aquella fecha de Comisión Obrera a nivel de la construcción. Y claro, lo que no nos interesaba a nosotros como organización que se estaba, digamos, montando en esa fecha es que hubiera detenciones y que todo eso se viniera al traste. Por lo tanto, se le dio la oportunidad a todos los jóvenes y eso hizo de que participara mucha gente más. ¿Por qué? Porque dentro de la clase trabajadora hay también muchos anticomunistas. Y aquí a nosotros, a las personas mayores que había que conocían de izquierda, pues si se ponían a intervenir por lo que fuera, si querían hacer una intervención por lo que fuera, lo primero que ya están los comunistas. Y aquello, pues claro, nos hizo de que se tomaran acuerdos a nivel de dirección del PSUV para que fueran los jóvenes y otras organizaciones de jóvenes había un grupito de la iglesia de chicas jóvenes que también tenían bastante facilidad de palabra y aquellas intervenían en todas las oportunidades que ellas podían tener, sí, sí. Pero la consigna salió del PSUV de que se le dejara a toda la persona que quisiera intervenir en las asambleas que intervinieran y nosotros tratar de
Es decir, a apoyarlo y ayudarle, y si había que hacer palmas, se hacían palmas, y si no, pues a callar, con el fin de que no hubiera detenciones dentro del partido, para preservar la dirección del PSUV. Aquí habían en aquella fecha una militancia de unos 100 y pico personas, militaban en el PSUV. Desde la universidad, unos jóvenes del PSUV, también de la universidad, se pusieron en contacto con comisiones obreras de aquí del barrio, que estaba encabezada por la familia Arjona, que eran los primeros que llegaron aquí al barrio de Buenavista. Y aquellos chicos, pues claro, en la asociación de vecinos, que siempre que se hacía una reunión a partir de que cuando yo entré en el año 67, tenía que estar presente un policía de la social, y al gobierno de Sevilla había que llevarle un informe de lo que se tenía que discutir en la reunión, que siempre se decía problemas de barrio, como era natural. Y a raíz de eso, pues aquellos chicos también nos ayudaron a las personas mayores de aquí de barrio que estábamos organizados, digamos, a darnos ánimo, a ser más impulsivos todavía en lo que era las necesidades y las reivindicaciones del barrio. Eran chicos y chicas bastante impulsivos y ayudaron bastante a las personas de aquí. Eso hay que reconocerlo. Aquí de la gente que había venido aquí a instalarse en aquellos años al barrio, era gente que procedía básicamente de 10 o 12 pueblos, se conocían todos, muchos eran realmente familiares, y entre los dirigentes que había en el barrio del PSUV y de comisiones obreras, pues era gente que procedía de esos pueblos, ¿no? Y entonces, pues bueno, por esa razón, fundamentalmente, eran los del PSUC y los de comisiones obreras los que más capacidad de movilización tenían. Hubo un camarada muy importante del PSUV que se llamaba Manuel Conde, para descanse. Y este hombre fue uno de los que ayudaron cuando ya la cosa se estaba, digamos, desmorando un poco, en una asamblea dentro de la iglesia. Su intervención ayudó a que saliéramos de la iglesia, porque estaba rodeada toda de antidisturbios, con la orden de que en un tiempo límite teníamos que salir de la iglesia o entraban ellos a echarnos. Y la intervención de aquel camarada, el compañero Manuel Conde, esa persona con su intervención fue la que hizo, y la ayuda de Faustino, el cura, hizo de que saliéramos en orden de la iglesia y no hubiera una intervención brusca como normalmente solían hacer los grises cuando tenían la más mínima oportunidad. Tenien un pàrroco, un sacerdot, un cura molt conservador, Faustino Arnal, però molt conservador, però estava rodejat per alguns cures més progressistes, potser ja en aquella època, i era una bona persona, un tio molt honrat, i almenys va deixar la parròquia, els locals, perquè la gent es refugiés allí. I va haver un moment que es van concentrar allí, centenars de persones, la parròquia rodejada per la policia, i quan ja van desistir, van sortir, a cada un que anava sortint una pallissa, no? Una pallissa. Amb això no podia fer res el Faustino Arnal, el cura, però van ser una mica d'intermediaris perquè no fos tan dura la repressió. La pacificación primero surgía de la iglesia, y Faustino jugó un papel muy importante dentro de esa situación. Pues la iglesia, gracias al padre Faustino, que intervino un día, porque aquí mandaron aquellos tiempos le llamaban los grises, que era la policía que digamos como hoy en día, que se dedicaba más bien a pegar palos que otra cosa. Pues cuando había una reivindicación los mandaban, incluso nos mandaron no de aquí, venían de Valencia, de Castellón, y en una de ellas, pues cuando lo acorralaron de tal manera, el señor Faustino los metió en la iglesia para que se apaciguara la cosa, y estuvieron encerrados muchos vecinos, entre mi hermana y gente que había, y yo mismo, que era un crío, yo tendría 13 años, y nos encerramos allí. El Faustino habló con ellos
y al final salieron, pero cuando salieron, pues en principio iba a ser toda una balsa de agua, que la gente se iba a ir para su casa, pero en el momento que salieron, pues claro, pues reivindicaron y se liaron a palos con la gente por las calles corriendo, la gente, algunos se metían en los portales, otros los metían en el portal de casas más cercanos, incluso yo voy al lado de una amiga mía que tiene una panadería, abrió la puerta, entramos y vimos como había un hombre mayor de unos 60 y pico años de aquellos entonces, que entonces con 60 años se decían que eran mayores y tal, y vimos con lo de pegar unos cuantos palos y la gente de afuera les decía asesinos y tal y que igual, les tiraban de todo lo que podían porque, para que pararan de pegar. Si había que dar garrotazos, pues la policía daba entonces también, o sea, garrotazos. El gobernador civil de aquellos tiempos, pues nos mandó aquí a... Bueno, estaba invadida de policías, parecíamos que era yo qué sé, el Bronx o algo por el estilo. Un comentari que em feia la Paqui Fernández de com es vivia en aquell moment, que ella sentia la policia dir, trucar a la central de Tarragona y dir, oye, que esto está muy mal, que enviarnos efectivos, que esto está muy grave. Esto no anaven ni armats, ni molt menys. El més radical potser tirava un bloc d'obra contra el cotxe, com a molt, no contra les persones. Però estaven molt assustats, perquè tampoc estaven molt acostumats a aquest tipus. A Barcelona era més corrent, a Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Manresa, era més sovint perquè hi havia concentracions obreres molt més grans i associacions de veïns també molt bregades en la lluita de carrer, no? Tarragona no era. El ayuntamiento, que era donde radicaba el problema del transporte, nunca llegaron a dar una explicación, nunca. La resposta del govern va ser bastant equilibrada, perquè la primera és enviar 300 unitats de les forces d'antidisturbis, els grisos, que anaven armats, no era una cosa... I venien de Logroño, bueno, ara no recordo, de Valladolid, diverses poblacions, perquè a Tarragona no havia suficients. Tarragona no estava acostumada a aquest tipus de vagues tan fort. I llavors van venir diversos tocineras, que llamaban en plan despectivo, porque iban los grisos dentro como tocinos. Y bueno, aquesta resposta fue la primera, però després es va a negociar amb l'alcalde de barri, amb l'associació de veïns, amb el cura, a l'escola, es va deixar les instal·lacions perquè això s'anés suavitzant. Si agafaves o no agafaves l'autobús era el teu problema, no et podien obligar. A vegades t'obligaven, una senyora que hi havia en una parada que era una mica discapacitada, li van posar dintre les policies i un altre grup de senyores la van treure. O sigui que es muntaven coses així molt paradògiques, no? Però, bueno, la repressió, si anaven caminant 3 persones pel carrer de Bonavista, 3 persones ja era una manifestació. I llavors s'obligaven a disuélvanse, por favor, i si no, estomacada, ¿no? Cosas así. Con la misma empresa se llegó a un acuerdo por el cual la subida de los autobuses, en vez de ser de una peseta, si no recuerdo mal, se acabó aceptando que fuera de una subida de 50 céntimos. La gente hablaba en los autobuses con mucha más alegría de que habían conquistado habían conseguido una victoria porque se había conseguido la reivindicación del barrio. Sí. Había mucho más alegría y claro, y eso hizo de que nosotros incluso a nivel de partido creció un poquito en aquella fecha también, a raíz de aquella movida, creció un poquito. Sí. Hubo gente que vinieron a pedirnos al PSUV el carnet del PSUV, aunque luego lo llevaran por llevarlo en el bolsillo, pero hubo gente que participó también ya en querer ser un poquito solidario con los problemas. La gent ho recorda com una victòria, però al mateix temps, home, viure amb 300 policies al barri
tomado, no? Com un estado de sitio, no? No fa gràcia a ningú. Passa que va haver tanta solidaritat que la gent ho va veure com una victòria, que és el que va ser una victòria. I a partir d'aquí es va veure que el govern civil, l'Ajuntament, es prenia més seriosament les demandes urbanístiques, culturals, escolars, sanitàries de Bonavista. La huelga de los autobuses fue un elemento reivindicativo más que tuvo una repercusión importante, porque fue una de las movilizaciones más importantes que se produjo en el barrio, pero no dejó de ser una reivindicación más de las muchas que, ya digo, antes y después tuvieron lugar aquí. També ens han venut que la transició la va fer el rei Juan Carlos i Alfonso Suárez i els partits polítics, però la transició també es va fer a les fàbriques, als barris, a les universitats, perquè hi havia una pressió molt forta i molta gent va morir assassinats a manifestacions per la policia, ¿no? La reivindicación tiene que estar en el orden del día, la reivindicación. Eso no puede faltar. Y eso no puede olvidarlo nunca la clase trabajadora. Nunca. Porque estoy seguro que no hay un patrón en España que reconozca la labor de sus trabajadores, que si su empresa ha crecido ha sido con la ayuda de los trabajadores. Y como eso lo tengo más que mamado y más que vivido, yo sé que el empresario nunca va a decir, tú te mereces la subida de salario. Al empresario se lo tienes que arrancar a base de tus exigencias como necesidad. Si els polítics no els treus als diaris i les seves vergonyes, que dic jo, no es belluguen. Estan molt bé apoltronats a la seva cadira, planificant el seu aire sense comptar amb la gent de la base, i bueno, és així la realitat.